ámbito internacional tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las protestas y crisis que está viviendo Cuba, las razones y repercusiones. En este momento estamos con el internacionalista Fabián Vallas. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, coméntenos cómo surgen estas protestas y qué es lo que piden los manifestantes actualmente. Bueno, la verdad que hay múltiples causas en el cual un grupo de cubanos ha ido a las calles a protestar y pedir mayor libertad. Una de ellas es la causa económica, ¿no? Es muy claro que la pandemia, igual que en muchos países latinoamericanos, ha desnudado el sistema económico, en este caso de la isla cubana. Por ejemplo, Cuba es un país que vive eminentemente de su turismo. Generalmente recibe anualmente un promedio de entre 4 y 5 millones de turistas de distintas partes del mundo. El año pasado, en el año 2020, solamente pudo recibir 1.100.000 turistas, principalmente los primeros meses del año, el cual significa pues un desplome de sus ingresos económicos, principalmente de dólares. Estos dólares son muy necesarios porque el 80% de los productos que consume los cubanos se son importados. Entonces hay una tremenda escasez de dólares. Un segundo motivo muy importante es el declive en la producción de azúcar. Normalmente cada año les produce 2 millones de toneladas de azúcar y el año pasado solamente llegó a 1.100.000, 1.1 toneladas, de millones de toneladas de azúcar. Pero lo más importante, yo creo que estos factores estructurales y económicos que han resentido la isla es el ingreso de Internet. Desde el año 2018 ingresó a la isla la 3G, que permitía la formación de asociaciones, la formación de comunidades virtuales dentro de los propios cubanos. Es cierto que ingresa algo tarde, pero da la posibilidad de que por primera vez los cubanos pueden unirse a través de las redes sociales. Y esto se ha demostrado que esto ha sido decisivo para organizar las protestas. Se organizó el día sábado para el domingo. No es casualidad que el gobierno cubano hasta este momento haya hecho un apagón general de Internet para evitar, como en los países árabes, durante la primavera árabe, Egipto, Túnez, hace más de 10 años, el mismo fenómeno, ¿no? Que la población se puede organizar a través del Internet, a través de las redes sociales que tiene Internet. Señor Valles, en todo caso, vamos a hacer un recuento. En el año 2018 los cubanos comienzan a tener más acceso a Internet, pero si vemos lo que pasó hace más de 10 años en el Maleconazo, ¿en qué fecha fue? Sí, justamente hace exactamente como 10 años. Ajá, En ese caso, las protestas eran muy diferentes porque las ¿por qué? motivaciones Ajá. eran muy cementadas, a diferencia del día de hoy. Ah, listo. Acuérdense de que eso fue solamente un acto, Ujú. pero en lo que ha ocurrido el día domingo ha sido decenas de ciudades ha habido protesta en forma masiva. Pero esto no ha comenzado en la capital, sino ha comenzado en una ciudad, en un poblado. Matanza, Ujú. sí. Resulta que esta es justamente la zona donde mayor se ha sentido lo que es la crisis económica, debido a que la falta de alimentos y también condiciones de salud. Es por eso que, eh, desde Miami es cierto que se creó un hashtag SOS Cuba y también un hashtag SOS Matanza, justamente aludiendo al grito desesperado de la población por mejores niveles de vida en esta población específicamente de Cuba. Ujú. Sí, señor Vallas, ahora sí podemos hablar un poco de lo que significa el bloqueo estadounidense. El presidente cubano ha salido recientemente, Miguel Díaz-Canel, a justificar esta grave crisis económica y darle toda la responsabilidad al gobierno estadounidense. A su parecer, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente se justificaría?
A ver, es cierto que el bloqueo económico propiciado por Estados Unidos Ujú, afecta a la economía cubana, sí, pero ha venido afectando desde hace más de 50 años. ujú, Entonces no es algo nuevo que afecte ahora. O sea, ¿cuál es la diferencia que afecta ahora que afecte 10 años, hace 15 años? La diferencia es que hace 10 o 15 años Cuba tenía aliados estratégicos. Antes, durante la Guerra Fría, era la Unión Soviética, y después de la Guerra Fría, Venezuela, que eran amigos, países amigos que podían ayudar económicamente a la sobrevivencia, pero ujú, sabemos que hoy el mismo Venezuela se está jugando su propia sobrevivencia. ujú, Por eso es que Cuba no tiene ese apoyo internacional que contaba anteriormente, que gozaba anteriormente. Entonces está bastante solo en la comunidad internacional. ujú, Y también hay un factor bien importante que juega en forma paradójica para entender todo este juego de la política entre Estados Unidos y Cuba. Es el gobierno de Donald Trump. ujú, Donald Trump eh, va a revertir las reformas en las relaciones bilaterales dado por Obama, el ujú, gobierno de Obama. Acuérdense que Obama visitó la isla y trató de regularizar la situación. Y impuso 256 sanciones a la isla cubana. ujú, Eh, por mucho tiempo, lo que ha sucedido es que el gobierno cubano ha sobrevivido bajo la retórica de que es un país que está a punto de ser invadido, es un país que está luchando contra el enemigo más grande del mundo. Pero ¿qué ha pasado con el gobierno, con el fin de gobierno de Trump y el comienzo del gobierno de Biden? ujú, La imagen del enemigo que amenaza la seguridad de Estados Unidos ha desaparecido. Estados Unidos, con el gobierno de Biden, no está interesado en tomar medidas más que la que está realizando en la actualidad, llamados a favor de la democracia y defensa de los derechos humanos. Ante esta desaparición de Trump en la escena internacional de la amenaza, hace de que sea menos creíble para la población la aceptación de medidas excepcionales dentro de la isla cubana contra sus libertades para enfrentar este enemigo común como es supuestamente Estados Unidos. ujú. Entonces, ya el cuco del fantasma intervencionista ha desaparecido con Biden y ha creado una severa crisis interna de credibilidad del régimen de Miguel Díaz Canel, ¿no? Ujú, Que no tiene el carisma ni la llegada que es que la generación histórica formado por los hermanos Castro, ¿no? ujú. Bien, usted mencionaba previamente que mientras se realizaban estas manifestaciones, el gobierno decidió bloquear la señal de Internet. ¿Actualmente esta todavía permanece bloqueada? Sí, sobre Ajá. todo las redes sociales, ¿no? Todo lo que se pida para reunir en Facebook, WhatsApp, todo lo que es redes sociales se encuentra bloqueada, tengo entendido por lo que la información Ujú. que he recibido, ¿no? Sigue bloqueado todo eso, La ¿no? restricción de libertad de expresión es gravísima en Cuba y también por parte de los medios de comunicación o hacia ellos. Sí, el gobierno cubano no hay que desmerecer tampoco su experiencia en este tipo de represión. Acordémonos que es un partido comunista, lo conforman 700.000 personas en la isla y Mm, tiene gran capacidad de movilización. ujú. Utiliza el principio de luchar masas contra masas. Claro, Eso es algo incluso, que, ujú, incluso sí, ha convocado a los ciudadanos a ir a reprimir, a luchar contra los ciudadanos en estas manifestaciones, ¿verdad? tiene mucha disciplina y Ujú, mucha fama de tener esa disciplina, así que no hay que desmerecer la importancia que tiene. mm, Y hay un segundo motivo también. Su sistema de seguridad y de lo que es su mecanismo de seguridad interno, de inteligencia, es bastante competente el cubano. Tanto así que lo exporta tanto a Venezuela como a Nicaragua. Hasta en un momento ujú, se llegó a pensar que había inteligencia cubana en la Bolivia de Evo Morales, ¿no? ujú, Entonces es bastante reconocido la eficiencia del sistema de inteligencia cubano, que yo creo que va a hacer lo que siempre hizo, filtrar las manifestaciones, detener a las personas claves y desde luego enfrentar masa contra masa, ¿no? ujú. Como una medida para poder detener esta protesta social que ha marcado este último domingo
un nuevo derrotero para Cuba. Ujú. Los cubanos tienen un lema, vida y patria. ¿De dónde surge esto? Ahora es una transformación porque Mm, hay un dicho histórico, patria o muerte, desde la ujú, Revolución Cubana, pero en los últimos años, principalmente por la lucha de los dirigentes artistas, hace ujú, aproximadamente, en abril fue, justamente, hubo un artista opositor, disidente, Manuel Ortega Alcalá, que ujú, fue detenido, pero al momento de ser detenido utilizó el Facebook Live para poder firmar su forma como era detenido. ujú. Esto originó un movimiento muy interesante de 300 artistas de Cuba protestando por esta detención. Ujú, Y ahí, justamente a raíz de este movimiento, salió ese lema. ujú. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en Cuba. Es lamentable lo que ha sucedido recientemente por el tema del manejo de la pandemia, ¿no? Que esto ha agudizado también la pobreza y los cubanos en largas colas para conseguir incluso alimentos. Esperemos que las cosas mejoren y que la violencia también cese. Señor Vallas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa en JN Noticias. Volvemos.